Son momentos duros y complicados para el sector del vino de Rioja. Las últimas cifras de comercialización que conocíamos así lo atestiguan. El vino de Rioja mantuvo su posición en 2023, pero su comercialización cayó un 5% y las últimas cifras conocidas tampoco son halagüeñas. En el primer trimestre del año el descenso ha sido de un 7% y esto supone, y así lo ha dicho esta mañana el director general del Consejo Regulador, que hay que seguir adoptando medidas para afrontar el problema que se atraviesa. Le damos la bienvenida a José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de estas cifras que hemos dado? Bueno, como bien dices, hemos reanalizado el balance de 2023, teníamos las cifras de Rioja en un año que ha sido un año malo para el vino, un año malo para el vino de Rioja, y teníamos la oportunidad de contextualizarlo mediante la participación de dos expertos, un representante de una compañía panelista, Nielsen, que nos ha dado una visión del mercado nacional, y el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, Rafa del Rey, que nos ha dado la perspectiva internacional para situar a Rioja en ese escenario. Bueno, si tuviéramos que dar los titulares, pues depende de cómo queramos ver el vaso, medio vacío, medio lleno. Por encima de todo, unos números rojos que tienen que seguir preocupándonos y que tienen que seguir haciéndonos adoptar medidas, ser proactivos e intentar, en definitiva, seguir conquistando. Y digo conquistando porque la foto nos ofrece un escenario donde la tarta se empequeñece, donde al sector y a la competencia le va mal, incluso peor que a Rioja, y en ese sentido las posibilidades que tenemos de mantener toda esa valorización del potencial productivo que tenemos en marcha, al final pasan pues posiblemente por conquistar cuota. Un pequeño dato, adelantábamos como una organización internacional, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, publicaba cifras de consumo de vino a nivel mundial. El consumo a nivel mundial está ahora mismo en niveles de 1996, con lo cual eso ya nos da una idea de cómo se está empequeñeciendo. Hemos estudiado también el mercado nacional. Hemos visto cómo los guarismos, en particular en vinos tintos y rosados, son negativos, incluso más negativos que los de Rioja, y sin embargo, pues también oportunidades, ese fortalecimiento de los vinos blancos de Rioja. Hemos mejorado cuota, ahora mismo, después de Rueda, es la denominación de origen que más cuota tiene a nivel nacional. Y a nivel internacional, pues analizando competidores franceses, competidores italianos, incluso las propias exportaciones que puede haber de vinos de calidad españoles, pues veíamos que es difícil encontrar una región, un país, una denominación que se haya comportado en positivo. Hablaba, por lo tanto, de tiempos difíciles y de seguir manteniendo medidas. ¿Cómo están funcionando esas medidas que se han adoptado de la cosecha en verde y de la destilación? Bueno, las medidas suman. Es evidente, lo explicamos gráficamente en el Consejo. Hemos desarrollado, además de la mano de un buen amigo, del profesor Emilio Barco, algunas fórmulas para entender mejor la ecuación, y al final hemos puesto de manifiesto que un litro de comercialización, un litro de vino vendido, o el esfuerzo que eso representa o el carácter positivo, equivale a 4 litros de existencias, con lo cual eso nos da idea que las medidas que adoptemos sobre la oferta son mucho más débiles o menos intensas o tienen menos efectividad que las medidas que deriven de la comercialización, con lo cual medidas que actúen en términos cuantitativos sobre la oferta son medidas de contención, medidas que permiten ganar tiempo para efectuar esa conquista. Luego nos tenemos que concentrar en medidas de carácter cualitativo. Aquello que se ofrezca siempre tiene que ser lo mejor, y eso nunca es suficiente. Mejoras cualitativas en el ámbito del viñedo, de la uva, el control de calidad de la materia prima y también de los vinos, ni qué decir tiene. Y eso se tiene que venir a complementar con actuar sobre la demanda, es decir, seguir siendo atractivo, seguir seduciendo al consumidor,
seguir utilizando argumentos de valor, esos vinos de pueblo que empiezan ya a adoptar el periodo de su adolescencia, los vinos de zona, los vinos de viñedo singular, esos argumentos que nos sigan haciendo atractivo, que sigan conectando con un público que ha demostrado que quiere a Rioja, que tiene una fidelización con los vinos de Rioja. No es baladí el año pasado pues colocar 325 millones de botellas en el mercado, que se dice pronto y que explica por qué somos líderes indiscutibles en los vinos de calidad españoles, pero que es evidente que tenemos potencial para más y que si queremos en definitiva hacer que nadie salga de la nave, que nadie salga del barco, pues necesitamos esfuerzos extras o al menos minimizar el daño que pueda haber en algunos operadores. Yo por eso distingo, o sea, no diagnosticaría un problema en Rioja, no diagnosticaría un problema que esté en definitiva debilitando los vinos. Nos cansamos de decir que se están haciendo los mejores vinos de la historia. Hace relativamente poco publicaba una revista reconocida, Drinks International Business, publicaba un ranking de las 50 marcas de vino más reputadas. En definitiva, podíamos ver en ellas a 10 españolas y de las 10 españolas 6 eran de Rioja, 3 más de grupos que se han afincado en Rioja, con lo cual el producto funciona. Lo que ocurre es que a lo mejor esa tarta al empequeñecerse, pues en definitiva puede afectar a algún operador, a algún perfil de compañía que con estas medidas globales y que evidentemente van a ser coyunturales, lo que intentamos es que sean los menos posibles y sobre todo con medidas de carácter cualitativo y que dinamicen la demanda, hacer que ese efecto multiplicador se produzca, con lo cual pues bueno, que quede cuanto menos gente atrás y en definitiva que si es posible que nadie salga expulsado del sistema. Enseguida hablamos de dinamizar esa demanda, pero yo sí que quería, hoy por ejemplo la consejera de Agricultura en el Pleno del Parlamento ha vuelto a decir que toda la cosecha en verde se va a cubrir con los fondos europeos y si no, que el gobierno de Capellán va a aportar lo que haga falta. 21,5 millones dijo el Ministerio para 4 comunidades autónomas. Aquí La Rioja supera, han dicho, esa cifra. ¿Esto da tranquilidad al sector? Bueno, insisto, si lo analizamos desde una perspectiva global, da un oxígeno por un periodo limitado. Si lo analizamos a nivel micro, a nivel del operador, aquella persona que tiene dificultad para colocar su cosecha, evidentemente le da una tranquilidad absoluta, ¿no? Y es importante entender también que esos problemas, cuando desciende uno a la realidad o se sitúa en el operador concreto, pues son serios para una economía familiar o, en definitiva, para el futuro de un negocio. Hay que entender también, y a lo mejor hay que explicarlo, que las ayudas que puedan recaer en el sector vitivinícola tienen un efecto multiplicador. Es decir, es evidente que es un negocio y quien está en un negocio arriesga y por eso, en definitiva, ese tipo de apoyos, ese tipo de oxígeno no puede ser permanente, pero no es menos cierto que es un generador de riqueza excepcional que tiene un efecto colateral o un efecto inducido del que nos beneficiamos toda la sociedad riojana, con lo cual en esa clave yo creo que también hay que entender que haya esa condescendencia, ¿no? De cualquier manera, insisto, lo que tenemos que hacer es estar preparados para el peor de los escenarios y evidentemente, y lo decían los expertos esta mañana, seguir monitorizando la situación. 2024 también ha empezado como un año extraño, lo comentabas, es decir, lanzamos una cifra o se lanzó una cifra, porque al final es una filtración que nos salió del Consejo Regulador relativa al primer trimestre, no se descontó el efecto de la Semana Santa, que ha sido un efecto importante a nivel nacional. Nosotros estudiamos desde hace ya varios años no solo Rioja, sino la competencia. Hemos visto afortunadamente un comportamiento, tenemos índices adelantados de abril notable, que reequilibra la situación, pero esto, insisto, al final no es suficiente. Necesitamos mucho más viento de cola y, por tanto, hacer ese seguimiento de la realidad. Y si la realidad es tozuda, pues habrá que readaptarnos a sabiendas, vuelvo a insistir, de que manejamos, o los viticultores y bodegas riojanas manejan un proyecto ganador, en un sentido generalizado, donde estamos intentando que los sacrificios
sean los menos posibles, pero que ya cuando se habla de sacrificios, pues llegará un momento que puedan no ser horizontales, sean verticales, y ahí pues empieza lo más traumático. Claro, como dices, si nos ponemos en lo peor, que es quitar el stock de las bodegas, si no funcionan todas estas medidas, ¿qué plan B tienen? Bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando estamos en un mercado, es evidente que esos 325 millones de botellas se están vendiendo, con lo cual, para esos 325, espero que no haya que tener ningún plan. Si estamos hablando de 75 millones adicionales que pueden estar en juego, la cuestión es que por encima de todo intentemos minimizarlo y no perdamos de vista que no dejamos de hablar de un negocio, o sea, muy vinculado a la tierra, muy en nuestro ADN, pero un negocio que puede ir bien o que puede ir mal, y en definitiva pues vemos establecimientos que se cierran, compañías en definitiva que echan la persiana, nuevos proyectos que surgen. Quizá hemos vivido unos años de bonanza que nos han hecho olvidar esto, ¿no? Y esto hay que tenerlo siempre presente. También se recordaba esta mañana cómo, y Rioja tiene mucha memoria, a punto de cumplir 100 años, cómo a comienzos de los 90 también se atravesó una situación muy delicada. De hecho, se recurrió a una consultora y las soluciones que había sobre la mesa eran tremendamente traumáticas, una reducción tremenda de los rendimientos, la salida y la recomendación de arranque de un montón de superficie. Quizá en ese momento no será muy proactivo, y si son galgos o podencos, pues ocurrió que hubo una inflexión en el mercado y automáticamente las ventas comenzaron a dispararse. Coincidió también con todo aquello de la paradoja francesa, los beneficios que podía haber en torno a un consumo del vino y el efecto saludable, y aquello ya llevó a olvidar esos planes traumáticos e incluso llevó a estimar que la consultora se había equivocado, ¿no? Había percibido lo que ocurría en ese momento. Ojalá ocurriera eso, posiblemente es mucho menos probable, pero eso puede ocurrir. Por eso no es descabellado el adoptar medidas que supongan un compás de espera. Pero llegado el momento, al final el mercado es el que ordena, y por eso a cualquier operador o a cualquier bodega le interesa estar en la cabeza del pelotón, es decir, que si hay un corte, como en una oposición, que no te toque en la nota de corte. Por eso no hay que ir justo, no hay que estudiar el día anterior del examen, sino realmente tener argumentos suficientes, bien para vender a consumidor final, o bien, si estás en el entramado, en el ecosistema de Rioja, para ser preferido, porque evidentemente negocio va a haber. Bueno, también ha hablado hoy sobre el enoturismo, ¿no? El gran motor de las bodegas, y la apuesta, ¿no?, como decía antes, para dinamizar esa demanda, ¿no?, y ampliarla, ¿no?, fidelizarla también. Absolutamente. Quiero decir, al final, si algo tenemos, yo creo, los riojanos, son una serie de recursos naturales, sociales, del entorno innatos. Afortunadamente nos han bendecido con eso. Y no hay mejor forma de cautivar a un consumidor que traerlo aquí, ¿no? Nuestra hospitalidad, todo el entorno, paisaje, gastronomía, arquitectura, que podemos ofrecer, yo creo que es la mejor manera que tenemos de cautivar a la persona que viene. Nosotros no damos indicaciones, acompañamos, ¿no? O sea, que de alguna forma ese carácter nos lleva a ser muy acogedores, a ser muy buenos anfitriones, con lo cual lo que tenemos que conseguir es el tráfico, que a veces, pues bueno, las infraestructuras y una serie de imponderables lo dificultan, pero que si conseguimos materializarlo, hace que realmente consigamos no solo consumidores fieles, sino embajadores. Los datos ahí están, dábamos un nivel de visitas que roza ya las 900.000, estamos hablando de niveles incluso superiores a antes de la pandemia, pero sobre todo hablamos de una generación importante de riqueza adicional, casi 200 millones de euros el impacto que podemos asociar a esta actividad, empleo. Quiero decir, si nos remontamos, los que ya peinamos canas, a 30, 35 años atrás, nuestra política era una política de puertas cerradas en las bodegas, con lo cual difícilmente hacía falta personas que atendieran al visitante. Ahora estimamos un volumen de empleo en torno a 700 personas, eso es importante, y en ese sentido al final tenemos que seguir profundizando, es decir, tenemos que seguir ofreciendo más por menos, esforzándonos en la especialización, esforzándonos en que esa experiencia que tenga el visitante sea grata,
y sabiendo que, como esto es de sentido común, lo hacemos nosotros, lo hacen en Rueda, en Ribera del Duero, lo hacen en Navarra, con lo cual no estamos descubriendo nada, no es parte de nuestra sapiencia exclusiva, sino que realmente, pues lo mismo que puede haber vinos de calidad y excepcionales cuando hablamos del líquido dentro de la botella, pues lo que tenemos que esforzarnos por todavía más maximizar esas fortalezas que tenemos, que no son pocas, y ponerlas en valor, porque eso va a suponer no solo la generación de esa fidelidad en el consumidor o esa seducción, sino que obviamente también supone rotación de productos, otra forma de venta. Hablábamos de un volumen importante ya, pues casi de 2 dígitos de venta directa en las bodegas a través de esta actividad, cada vez más wine bars, más bares o en definitiva mostradores de degustación en las bodegas, y ese vino es un vino vendido directamente sin intermediarios, cobrado, que es todavía mucho más importante, con lo cual no es baladí esa línea de actuación, y por tanto pues, es interesante y nos congratula esa evolución positiva y además la posibilidad de seguir creciendo. Vivimos fundamentalmente de visitantes nacionales, prácticamente el 70%. Tenemos la posibilidad de seguir creciendo en mercados emisores, mercados que además son consumidores de Rioja. Tenemos fundamentalmente centrados por proximidad pues, Francia, Reino Unido, también Estados Unidos, pero mucho que hacer con toda la zona latinoamericana, donde tenemos vínculos importantes, y sobre todo también mucho que dinamizar en lo que puede ser turismo nacional, sobre todo pensando en que tenemos que seguir insistiendo en que ofrecemos una actividad saludable. Ha sido un argumento de valor en pandemia, es decir, no estamos hablando de sitios cerrados, sino de sitios que evidentemente ofrecen toda la tranquilidad al visitante y sobre todo que además no es un producto industrial, hablamos de un producto artesanal. El enoturismo puede consistir en una conversación larga con el propietario de una bodega donde se te ha ido el tiempo alrededor de una mesa y contando historias, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque el vino tiene eso, tiene historia detrás de cada etiqueta. Así es. Brevemente, no tenemos una bola de cristal, pero ¿qué prevé para este 2024 en el sector? ¿Cómo lo ve? Pues, vamos, yo no quiero ser agorero, pero yo todavía no veo brotes verdes, ¿no? Y creo que va a ser un año complicado, no digo un año dramático, un año complicado. Lo que es cierto es, y no tenemos que perder de vista, que vivimos en una época donde lo que predomina es la incertidumbre económica, incertidumbre geopolítica, incertidumbre social. Yo creo que anhelamos un poco el pasado, donde nos quejábamos de muchas cosas, pero bueno, la realidad era más previsible. Ahora nos desayunamos con cosas que no están en nuestra lista de nuestras peores predicciones, ¿no? Con lo cual es complicado también el mirar hacia el futuro, pero bueno, eso lo que tenemos que afrontarlo es no con los brazos bajados, sino con los brazos en jarras y en definitiva demostrando carácter riojano y sabiendo que tenemos una joya entre las manos que tenemos que cuidar entre todos y de la que tenemos que obtener el máximo beneficio. Pues eso es mucha fortaleza y mucha valentía también. Muchas gracias, José Luis Lapuente. Un placer, como siempre. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes en la tertulia y hablamos de esas preguntas al presidente en ese pleno intenso que ha tenido lugar hoy en el Parlamento de La Rioja. Hasta ahora.